Una de las condiciones que estamos enfrentando seria y crudamente es una ausencia de liderazgo enorme. Y estamos hablando de un liderazgo a nivel social, empresarial, intelectual o académico como religiosamente. No podemos sustraernos de ese ámbito, hablar solo de un aspecto. Necesitamos darnos cuenta que hoy el liderazgo tiene una gran carencia, porque por lo general las evidencias que hoy observamos es usar a las personas para enriquecerse o colocar una postura, una posición que a ellos les permita seguir generando sus propios intereses. ¿Cómo encontrar el balance? ¿Cómo reconocer a un genuino líder? ¿Cómo entender que en un mundo tan amplio, tan conflictivo, pero a la vez en ocasiones tan pequeño, tan estrecho, cómo descubrir y cómo mantener una credibilidad sobre quien representa una figura de autoridad? ¿Podremos seguirle? ¿Podremos tener la certeza de encontrar una normatividad que defina lo que es correcto de lo incorrecto? Porque hoy la gran mentira es: dime tu verdad. No hay millones de verdades, solo existe una verdad, y esa verdad es inalterable, es permanente y es indestructible. Y es ese parámetro el que define dónde, cómo y de qué manera continuar la carrera. Estamos experimentando propuestas de toda índole, en la que hoy ya no es simplemente el ser humano el que está tratando de conducir o determinar el presente o el futuro de las personas. Hoy la inteligencia artificial está usurpando uno de los lugares más preponderantes. Hoy tiene la habilidad y la capacidad, con toda la información que conoce, para propiciar, alterar el presente, alterar el curso de la historia, establecer nuevos parámetros, cambiar las conductas, cambiar lo establecido para colocar algo que parece lo ideal. Y qué importante entonces que aprendamos que la inteligencia artificial nunca experimentará lo que es tener un bebé. Jamás podrá entonces saber lo que es tener un bebé. La inteligencia artificial jamás experimentará un dolor y jamás podrá tocar un tema del dolor como una persona, tú y yo lo podemos tocar. Una inteligencia artificial jamás te podrá hablar de Dios porque no conoce a Dios. ¿Qué diferencia? Y es precisamente lo que Jesús está enseñando, que debemos aprender a descifrar en nuestro tiempo actual cómo conocer a un líder genuino. No estás hablando de un líder perfecto, estás hablando de un líder que tiene carencias, pero que está tratando día con día de superarlas, porque está caminando hacia la senda a la cual él sirve, él cree y donde sabe que es correcto caminar. Así que un liderazgo, en el libro de Lucas capítulo 6, lo mencionábamos, capítulo 6 versos 39 y 40. Jesús estaba hablando acerca de dos condiciones específicas. ¿Acaso el ciego, y está hablando de un guía, un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué necesitamos entonces? Tú te podrás ubicar en el contexto y decir: bueno, yo no tengo una empresa, no soy un líder de opinión, no soy un influencer. Claro que eres un influencer. Tú eres un influencer, no como los hemos visto en las redes sociales, trastornados totalmente, cambiando radicalmente la realidad. Tú como ama de casa o la ingeniera del hogar, diría yo. Qué difícil es ser mamá, qué difícil es ser ama de casa.
Cuando me ha tocado por alguna otra razón hacerlo, digo, ¿de dónde sacan tiempo? ¿Cómo le hacen para tener todo en orden? Y todavía llegamos y les pedimos que la comida esté lista, ¿no? Pero tú eres un influencer. Tus hijos, tú eres su influencer. Tú eres su modelo. Tus hijos repetirán el modelo que están observando. Por eso Jesús está hablando que un líder no necesariamente es quien está en una silla gubernamental. Está hablando de una persona que tiene alrededor a quienes lo están observando, escuchando, que sus palabras y conducta deberían estar en armonía con lo que él pretende enseñar y guiar. Pero es importante que nuestro tiempo sea muy bien aprovechado. ¿Qué se requiere de un líder? ¿Qué se requiere en este caso de un pastor? Y es donde más me voy a referir. ¿Qué se requiere? ¿Cómo verías al pastor realmente? Con un carro último modelo para definir, wow, Dios lo bendijo. Viviendo en Puerta de Fierro, para que digas, Dios lo ha prosperado. Ese es mi pastor. O quizás tomando con seriedad la función y dedicando tiempo para amar, para enseñar, para cuidar, para proteger a las ovejas. ¿Cuál es la clase que tú tienes en mente? Voy a decirte la que Jesús colocó. Jesús mencionó que el pastor vive para dar. El pastor vive para servir. La función prioritaria del pastor es mostrar conductualmente lo que predica. El pastor entonces tiene una función específica, ser un reflejo del gran pastor que es Jesucristo. Y ese es el modelo que deberíamos tener presente. Y si no hemos logrado hacerlo, necesitamos tu ayuda en oración para que Dios cambie, transforme y opere una transformación interna para ser el reflejo que Dios quiere. Porque de otra manera no lograremos llevar sus ovejas al redil. ¿Recuerdas? Jesús en un momento dado observó a la multitud y dijo, wow, qué dolor, qué tragedia ver a toda esa multitud. Es como si hoy se parara aquí frente a Plaza del Sol y estuviera observando a toda esa multitud comprando, viajando, comiendo, haciendo un día de campo o un día de compras. Jesús diciendo, wow, tengo compasión de ellas porque son como ovejas que no tienen pastor. Chispas. Entonces, ¿cómo saber que hay genuinos pastores? ¿Cómo entenderlo? No estamos tú y yo aquí para señalar, condenar o creer que tenemos el monopolio de la verdad, o que estamos aquí para sentir que somos superiores. No, no, ese no es el punto. Si has visto eso, discúlpame, pero ese no es el punto. La verdad que conocemos nos liberta. El propósito de conocer la palabra es aprender quién es Dios, a conocer su voluntad y a caminar sobre la palabra que Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué debemos hacer? Los modelos que yo tuve y hoy todavía tengo como pastores son personas con un alto grado de integridad. Personas que pagan un alto precio para vivir acorde a lo que Dios espera. Con problemas, necesidades, adversidades, pero tratando de superar sus condiciones.
tratando de ser buen esposo, tratar de ser buen padre, y en ocasiones es tan difícil esas labores hacerlas en conjunto. Pero las personas que me enseñaron la Biblia hasta el día de hoy, puedo decir, personas que no eran perfectas, pero que me mostraron que caminar con Dios debe ser acorde al modelo que Dios ha establecido. ¿Y de dónde encontrar ese manual? ¿Dónde obtener esa información? ¿Cómo interpretarla? ¿Será que necesitamos primero, como la inteligencia artificial, tener un alto grado de información para después vertir un comentario? ¿O necesitamos conocer realmente la verdad de la palabra para alinearnos conforme a la palabra de Dios? Ese es el modelo. No como pienso que debería ser, no como creo que debería, sino como el manual de operaciones divinas dice que debe hacerse. Cuando tú y yo entonces nos coloquemos en la línea de conocer esa palabra, estaremos advirtiendo lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hace muchos años, mi papá tenía unos amigos donde él tenía un rancho allá muy lejos, pero él tenía un rancho, mi papá, y los trabajadores que tenía, pues hacían lo mejor por enviar a sus hijos al pueblo que les quedaba cercano para llevarlos mínimo a una academia, para ilustrarlos, darles conocimiento y tener herramientas para hacer frente a la vida. Y un buen día llegaron a casa dos de los hijos de los trabajadores para quedarse unas semanas, porque estaban haciendo sus prácticas bancarias. En aquel tiempo así era, las academias bancarias. Así que llegaron a casa y se quedaron con nosotros. Y como a mí no me cuesta platicar, ¿verdad? Me es difícil interrelacionarme, pues platicando con ellos, muy serios, pues venían del pueblo, muy distinto, muy serios. Era difícil hablar con ellos, pero al final tuvimos oportunidad y ellos estaban en un banco muy grande haciendo sus prácticas. Y algo que a mí me quedó muy grabado fue la siguiente ilustración que con ellos interactué. Porque mi pregunta era, ¿cómo saber que el dinero es real? Hoy las máquinas te lo dicen, pero en ese momento era el tacto, la práctica, contar los billetes. Y yo les preguntaba, ¿y qué hicieron hoy? Contamos billetes. ¿Otra vez? Y el siguiente día, ¿y ahora qué les enseñaron? A contar billetes. No puede ser. Se aventaron días contando billetes, pero ellos no sabían el por qué. Y eran pacas de billetes, no eran los mismos, eran pacas de billetes los que tenían que estar contando y haciendo los números. Pero llegado el momento, después de unos días y probablemente una semana, de estar contando billetes de diferentes denominaciones, empezaron a darse cuenta que había algo raro había en un billete. Ellos no sabían, pero la práctica de estar contando, el tacto empezó a reconocer que no era la misma forma, el grosor, la figura, o sea, y ellos empezaron a separar esos billetes, pero ellos no sabían todavía, pero estaban separando. Y quienes los estaban instruyendo se dieron cuenta que ya estaban adquiriendo conocimiento, que ya estaban aprendiendo por experiencia propia cómo diferenciar algo que todavía no alcanzaban a comprender, pero que ya estaban en esa carrera de empezar a diferenciarlo. Después de días les explicaron, estos están diferentes. Y cuando por fin llegó el momento les dijeron, ok,
se van a quedar a trabajar con nosotros. ¡Wow! Estaban felices, ¿no? Pero ¿cuál era la razón? Habían pasado un proceso donde tuvieron que, a pesar de sus interrogantes, del tiempo, de los días, de las circunstancias, de que no les pagaban, estaban ahí, pero aprendieron cómo diferenciar un billete verdadero de uno falso. Ese era el propósito principal para los cajeros. Tener que aprender por la práctica, por el discernimiento, por la vida diaria, por el trato continuo en ese medio ambiente, y entonces, en la medida en que estaban ya digitando cada billete, sabían exactamente cuál no era genuino. Y eso a mí me quedó muy grabado. Y me di cuenta que era aplicable en la vida espiritual. Y en cualquier área de tu vida, si estás dispuesto a ser objetivo, analítico, a no irte con el sentimiento, a no irte más por el pensar, sino por los hechos. Un líder, una persona de influencia, es detectable. Pudiéramos aplicar el dicho muy claro, el dicho mexicano que tenemos con este texto, ¿no? No hay peor ciego que el ciego, que el que no quiera ver. Ese es el punto. Una persona no puede esconder lo que es por siempre. Tarde o temprano emergerá la realidad de lo que está dentro. Y eso es algo que tenemos que aprender, es lo que Jesús está enseñando, que necesitamos tener una capacidad de ver para entonces tener un modelo que define lo que es correcto, lo que es lo apropiado, y de aquello que aparenta ser, pero que en realidad carece de las bases fundamentales para ser un buen líder. Vamos al libro de Oseas, capítulo 6, verso 2. Jesús está hablando que la ceguera es una limitación. Fíjate bien, una limitación que puede ser temporal o permanente. Pero hay cegueras que son voluntarias. Es la elección de muchas personas, como dice el dicho mexicano, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Hay ceguera, como dicen, ay, estamos enamorados, pero el amor no te hace ciego. Nadie dijo nada, están enamorados entonces. El amor siempre ve la realidad. Nadie dijo. Gracias Dios que están enamorados. Un día despertarán y la vida cambiará. Wow. No, o sea, el amor siempre va a existir, predominar. Pero debemos aprender que el amor puede y es capaz de ver la realidad. Yo cuando conocí a mi esposa, la amo, la amé, pero sé que hay detalles desde que la conocí. Aunque fue amor a primera vista, pero puedo decirte que todavía los puedo ver. Bueno, como dicen los gringos, ¿no? Ojos enamorados no ven o no quieren ver, que es muy importante. Simplemente, los que estaban de novios, ¿se pelearon alguna vez de novios? Entonces se dieron cuenta. Entonces tengo la razón, ¿va? Qué malo es tener la razón. Qué malo es tener la razón. A veces le digo a mi esposa, ¿cómo me gustaría equivocarme en ese contexto? Y no es que sea perfecto, pero hay cosas que son obvias. Es como aquella gente decía en el pasado, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Eso que está ahí. Bien, Oseas, capítulo 6, verso 3. Esto es lo que necesitamos tú y yo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia,
como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué está diciendo este punto? Que la preparación de un líder es imprescindible. No debe haber líderes puestos simplemente porque a mí se me colocó o se me invitó. No puede haber un líder improvisado, no existe. Eso es algo que tienes que determinar desde un principio. Es como la famosa pregunta, ¿es un líder nace o se hace? Puede tener ambas, pero es alguien que ha venido desarrollando tiempo, dedicación y preparándose para una función específica. Imagínate que dijéramos, tenemos necesidad de un pastor. Ah, mira, el que vaya en la calle, háblale que si quiere ser pastor. Si tú estás en una empresa, hay una serie de requerimientos, de dinámicas para alcanzar una posición de liderazgo. No es alguien que es simplemente una improvisación. Hay condiciones previas que demandan esta condición. Así que tú y yo necesitamos ir desarrollando una preparación. A mí me impacta cómo las mamás, reitero, porque es uno de los temas muy difíciles, que hoy los medios están en contra de la familia. Pero si tú y yo no defendemos la familia, nadie lo hará. Una mamá tiene que ser doctora, ingeniera, tiene que ser una chef, una excelente costurera, o sea, tiene una gama amplia de condiciones, consejera, amiga. ¿De dónde las sacamos? En una escuela no las preparan para eso. Pero se han preparado paso a paso para lograr ser lo que esperan ser. Y de esta manera podemos decir entonces que nosotros, tú y yo, requerimos ir adquiriendo conocimiento. Un líder no puede crecer más de lo que puede tener en su mano. Dios nunca le va a dar a alguien más de lo que puede llevar. Dios nunca le va a dar a alguien más conocimiento, más peso, más responsabilidad si no es capaz de saber cómo administrar, qué hacer y cómo hacerlo. Wow. Un líder es una persona que debe ir superando sus limitaciones. Hay un aspecto que necesitamos considerar el tiempo ya nos ganó, para considerar dos cosas. Todos tenemos limitantes, es decir, las limitaciones naturales de nuestro cuerpo, de nuestra capacidad intelectual, pero esas limitaciones no deberían representar una limitante para nuestro progreso. Cuando yo estaba en la Facultad de Arquitectura, una de las materias más críticas era todo lo relacionado a lo exponencial. Y una gran mayoría no logramos hacerlo en el primer año, tronamos. ¿Qué hicimos? Teníamos una limitación en la capacidad de poder advertir todo lo que requería el pensar, el hacer ecuaciones, trigonometrías, todo lo que era importante para el cálculo. ¿Qué hicimos? Nuestras limitaciones no nos limitaron, es decir, buscamos un maestro que nos equipara, nos preparara para superar nuestras limitaciones y no convertirla en una limitante que nos impidiera llegar al final y graduarnos en la carrera. Eso es interesante. Un líder debe adquirir progresivamente una preparación día a día. En otras palabras, un líder no puede permanecer sentado, cruzado de brazos o en el estancamiento. Eso es algo que tú necesitas contemplar. Llegamos al punto crítico. Por tiempo ya no tenemos oportunidad, son 15 a las 3. Qué rápido. Pero ¿cómo concluir hoy esta reunión? Que va a quedar un poco inconclusa.
Pero ¿qué hacer? Si tú estás en un ámbito donde requieres saber si quien dirige es la persona apropiada, correcta, primero necesitas saber. En el ámbito, me dirigí a la iglesia primeramente, que una persona que Dios llama, Dios equipa. Ser pastor no es cuestión de deseos, aunque es importante desear hacerlo. Pero quien Dios llama, Dios le equipa con un carácter para ser el siervo que Dios quiere que sea. De otra manera no pudiéramos hacerlo. Si tú estás o rodeada de personas y tú eres una influencia para otros, prepárate. Y no estoy hablando únicamente del aspecto intelectual, estoy hablando del fruto del Espíritu, la vida del Espíritu, que hace posible que tengamos un carácter apropiado para cada condición que vamos a enfrentar. No será fácil la vida. Por eso es que hoy tenemos liderazgos diametralmente opuestos a los que conociéramos o quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque al deformarse la imagen del liderazgo, hay un principio bíblico que dice, así es el sacerdote, así es el pueblo. Por lo general esto es una realidad, pero como dijera mi maestro de arte Belgodere, la excepción confirma la regla. Pero por lo general siempre la ciudad que tenemos es un reflejo de la autoridad que tenemos. Qué triste. ¿Cómo hacer? Necesitamos nuevos liderazgos emanados de un libro que es posible hacer de las personas ordinarias personas extraordinarias. Estamos hablando de la Biblia. Personas que pueden llegar a aspirar a cosas tan grandes porque es Dios quien desea cambiar la sociedad a través de su iglesia. Tú y yo estamos en cualquier lugar plantados con un propósito. Tal vez no es el mejor lugar que tú quisieras. Tal vez no son las personas más apropiadas, el ambiente que tú desearías o la empresa ubicada en un punto geográfico tan crítico. Tal vez tenemos tantas cosas en contra, pero el propósito de Dios de llevarte ahí es para que otros conozcan a través de tu vida quién es Él. Ese es el propósito. Tú y yo podemos tocar a otros, a veces sin decir nada, porque lo que hacemos revela lo que creemos. Tú y yo somos el resultado de lo que creemos. Nuestras acciones hacen evidente lo que nosotros tenemos de principios y convicciones. Yo creo que hoy podemos decirle, Señor, ayúdanos a caminar en la verdad. Y si tú estás en esa condición de tener personas a tu alrededor, ¿por qué no también decirle, Señor, ayúdame a ser la persona que requiero ser? Un día estaban construyendo la iglesia, se llamaba el Tabernáculo en Londres, para dar lugar a 10,000 personas a finales de 1800. Y era una iglesia de madera. No había la tecnología de hoy. Así que ahí se predicaba y el pastor tenía que hablar con un poco de voz fuerte, pero la panóptica, la sinóptica, estoy hablando, bueno, son términos de arquitectura que te hacen ver la claridad y la amplitud. Y el pastor salió de su oficina y empezó a decir, amén, gloria a Dios, a Él sea la gloria. Y repentinamente un señor de por allá atrás viene y dice, yo necesito conocer a Dios. Estaba trabajando el señor atrás y este pastor ni cuenta se había dado. Pero lo que él habló, lo que él dijo fue tan impactante en la vida de ese señor que se convirtió y se quedó en la iglesia con su familia para servir a Dios. Charles Spurgeon fue el que habló esas palabras. ¿Te das cuenta?
A veces algo, simplemente un toque, una mano en el hombro, una palabra grata, eso hará posible la gran diferencia. Pero tenemos que aprenderlo. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Yo me quedaría contigo hablando toda la tarde. Pero luego, ¿quién nos da de comer, va? Hoy es un día maravilloso. Me ha parecido a mí maravilloso. Y felicito a esas dos mamás ahí atrás. Están ahí. Su labor no es fácil. Felicidades a las mamás que hoy estoy hablando. No es Día de la Madre, pero así debería ser. Las mamás son un regalo del cielo, ¿verdad? Gracias, Dios, por las mamás. Vamos a dar gracias. ¿Y por qué no hablas con Dios en tu propia situación y decirle: Señor, ayúdame? Si tú eres mamá y tus hijos son un poco rebeldes, ora con Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué debo hacer? Como papá, ¿cómo puedo ser mejor padre? Como esposo, ¿de qué manera? Como empleado, ¿cómo puedo dar mejores resultados? Como patrón, como dueño de tu empresa, ¿cómo puedo impactar a mis empleados? ¿Cómo puedo ser el modelo que ellos pueden tener? Mira, conozco un hermano que tiene una empresa muy grande. Todos los días él llega primero que los empleados. Fíjate bien, llega primero que los empleados. Llega y pone una jarra de café, compra pan, donas, y él está ahí temprano cuando lleguen los empleados. Y cuando está ahí les dice: vamos a tener un devocional. El que guste es bienvenido. El que no puede seguir trabajando, pero el que guste, vamos a orar. Y sabes, todos sus empleados se quedan. Qué sencillo. Qué sencillo. Pero cuando tienes esa convicción, vamos a orar. Padre, qué privilegio el día de hoy, Señor, estar en tu casa. La oportunidad que nos brindas de adorarte, de reconocer quién eres tú, Señor. Tu fuente inagotable jamás se secará. De tus bondades día con día recibimos. Ayuda a mis hermanos a continuar siendo responsables en cada área de su vida, Señor. Dale sabiduría, dales revelación. Permite que su conocimiento, su capacidad vaya en aumento, Señor. Que tengan la oportunidad de tocar a otros, de bendecir a otros, de ser un modelo a las personas que les rodean, de alentar a aquellos que están pasando tiempos de crisis, de tener un corazón sensible para una empatía que propicie acercarse con el que se duele, Señor. Padre, gracias por esas mamás que hoy tenemos, mi Dios. Por esas mujeres jóvenes que están enfrentando tiempos difíciles, tiempos para educar a sus hijos, tiempos para proveerles de recursos. Ayúdales a tener la habilidad para invertir en el tiempo, el momento y las condiciones requeridas para propiciar que sus hijos te amen, te conozcan y la fe de mis hermanas pueda remontarse a las alturas, Señor. Sosténlas con tu diestra. Bendícelas, Padre Celestial, y así esa fe pueda ir creciendo y te reveles a su vida para que en cada paso del día confíen en que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos hoy, por tu presencia sublime, preciosa y tan poderosa, Señor. Gracias por tocar mi vida. Gracias por llenarme de ti, por traer paz, por traer libertad,
Gracias por hacerme saber una vez más que cuando vengo a buscarte no es en vano, sino que tú estás con tus brazos extendidos de amor para cobijar a aquel que viene con hambre, con sed de ti, Señor. Muchas gracias. Te agradecemos esta oportunidad. Bendice a mis hermanos que hoy saldrán. Llénales, prospéralos y sea tu bendición. Así como el sol cada mañana emerge, Señor, hasta llegar al clímax, así tu bendición en aumento, Señor, en sus vidas. Muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Salúdese. Enséñame, Señor, quiero caminar contigo. Abro mi corazón, alzo mis manos en señal de que me rindo a ti. Necesita es andar en santidad. Lo que realmente necesito es obedecerte. Si tan solo hiciera un alto para oír tu bella voz, podría caminar en tu voluntad, Señor. Toma mi vida, enséñame, Señor. Quiero caminar contigo. Abro mi corazón, alzo mis manos en señal de que me rindo a ti. Toma mi vida, enséñame, Señor. Quiero caminar contigo. Abro mi corazón, alzo mis manos en señal de que me rindo a ti. En señal de que me rindo a ti. En señal de que me rindo a ti. Estamos despedidos, hermanos. El Señor te bendiga.